Hola, muy buenas noches a todos. Primero quiero dar las gracias a todos los participantes que nos acompañan en esta noche al primer webinar organizado por Ultragenyx, cuyo tema es Prevalencia de raquitismo hipofosfatémico en Colombia. Para esta oportunidad nos acompaña el doctor Harvey Velasco y la doctora Andrea Huertas. El doctor Harvey Velasco es médico genetista de la Universidad Nacional, es investigador y consultor en enfermedades genéticas, líneas de investigación de genética clínica, epidemiología genética, psiquiatría genética y genética molecular. La doctora Andrea Huertas es médica endocrinóloga, epidemióloga y salubrista. Es investigadora y consultora en enfermedades crónicas, metabólicas, sistemas integrados de gestión y gestión del conocimiento. Esperamos que este encuentro sea de un gran aporte para ustedes. Quiero invitarlos a realizar sus preguntas a través del chat que tienen disponible en línea y al finalizar la presentación se dará paso para resolver todas las inquietudes. Muchas gracias de nuevo y doy paso al doctor Harvey Velasco. Adelante, doctor. Muy buenas noches a todos, sean ustedes bienvenidos a la presentación que junto con la doctora Andrea haremos del proyecto de prevalencia de raquitismo hipofosfatémico en Colombia. Según el grupo de Rare Disease Terminology, para el año 2015 se analizaron cerca de 1.109 agencias de 32 jurisdicciones de enfermedades raras, en donde se analizó la definición de la enfermedad rara, la cual cobijó dentro de sus elementos el término de prevalencia. Este término se encontró que es importante en este tipo de jurisdicciones, cerca del 88% de las mismas, y con un rango umbral que va de prevalencia entre 5 a 76 casos por 100.000 habitantes, siendo más frecuente el dato de 40-50 por 100.000 habitantes en las jurisdicciones analizadas. Y este dato también fue un poco más laxo entre organizaciones de pacientes, 47 casos sobre 100.000, versus con pagadores, los cuales los datos de pagadores fueron más estrictos, 18 casos por 100.000. Aquí ustedes observan muy bien un mapa donde se encuentran diferentes prevalencias de las enfermedades raras, dependiendo del color. Si es blanco es porque la prevalencia es mayor a la media de la población, como el caso de India o China, que tienen unas incidencias por encima de los 40 por 100.000, de acuerdo a la legislación establecida en esos países. Y también hay países que que fijan su número de prevalencia por debajo de la media a nivel mundial, que es de 40, entonces colocan a 38 o 35 o incluso 25 en el caso de Canadá o Sudáfrica. Para enmarcar la definición de enfermedad rara, el término en sí está de acuerdo a la jurisdicción en particular. Por lo tanto, existirá y existe por ahora heterogeneidad desde el mismo punto de la definición del término, careciendo entonces de una estandarización conceptual. El número de estas enfermedades, cuando estamos hablando de enfermedades raras, puede estar entre 5.000 y 8.000, datos que surgen o salen desde un artículo clásico de Lancet Neurology en 2011. Sin embargo, en el repositorio de enfermedades genéticas humanas, OMIM, se acercan a 7.000, con un dato exacto de 6.672 para el 14 de junio del año 2020. Entonces, de una u otra manera, estamos viendo que la prevalencia es estática o en realidad no lo es. Pues estas tasas de prevalencia tienen unas cosas bien interesantes para empezar a debatir, y es que hay varios factores que hay que empezar a trabajar. Primero, desmitificar, por así decirlo, este porcentaje que siempre hemos tenido en cuenta en la literatura. Este es un artículo del año 1988 hecho en Canadá por Baird y colaboradores, en donde decían que la tasa en menores de 25 años de prevalencia de enfermedades raras era de hasta el 7.9%, pero en realidad si ustedes ven el tema de la multifactorialidad, de la causa de multifactorialidad para este estudio se lleva casi la mitad, por así decirlo. Hay otros estudios, por ejemplo, hecho en el 2016 por Walker y colaboradores, donde mencionan que la tasa de prevalencia en pacientes hospitalizados es cercana al 2%, 2.7%,
y hay otros estudios un poco también más cercanos a la actualidad. El 2018, por ejemplo, Chun y colaboradores en Taiwán en Hong Kong muestran más o menos prevalencias que están cercanas al 1.5%. Orphanet hace un análisis derivado de la literatura muy concienzudo, muy tesudo con relación a esto, a las prevalencias de diferentes enfermedades huérfanas, y efectivamente encontramos que para la revisión del 2018 nos estaba mostrando unas prevalencias cercanas al 6.2% en población general, pero un estudio para el año 2019 hecho por varios colaboradores, dentro de ellos investigadores franceses, mostraron que hay un rango de prevalencia para enfermedad rara en general entre el 3.5 y 5.9%. Entonces, lo primero es como desmitificar esto, y lo segundo que tenemos que hablar es que estas medidas de prevalencia son muy dinámicas. ¿Y debido a qué? Primero, pues porque existen básicamente un número de trastornos raros que se aumentan con el tiempo. La población de un determinado país también aumenta con el tiempo, el diagnóstico continúa mejorando con el advenimiento de nuevas técnicas moleculares y el costo decreciente de la secuenciación de siguiente generación, y pues por una mayor y mejor atención médica para las varias enfermedades, lo que debería conducir a un aumento en la esperanza de vida y por lo tanto un aumento también en el número de pacientes que tienen esta enfermedad, ¿vale? Pero ¿de dónde podemos extraer los datos para estudiar las prevalencias de las enfermedades raras? Los primeros estudios los podemos sacar a partir de, por ejemplo, estudios de base hospitalaria. El estudio clásico, la doctora Kumar, usando los pacientes de salas de emergencia pediátrica, nos menciona que en realidad puede haber un porcentaje del 0.5%, pero este puede estar incrementado un poco más. Esos son datos del año 2001. Pero también hemos empleado datos que salen de utilizar tecnologías en salud mucho más recientes, como el caso de los estudios de tamización neonatal. Este es un ejemplo para el año 2018, un estudio de checos de la República Checa, en donde se observa que básicamente la frecuencia o la prevalencia de enfermedades raras específicamente enfocadas en errores en otro metabolismo es cercana de 1 en 1.143 recién nacidos vivos. Pero también tenemos estudios basados en screening de portadores. Este es un estudio muy lindo de este año, de febrero del 2020, donde efectivamente nos muestra que para la población que se estudió, analizando cerca de 240, 250 enfermedades genéticas, existía como un promedio de uno de cada 233 recién nacidos, perdón, uno de cada 233 individuos que se someten a los estudios de screening de portadores pueden tener un bebé con alguna afección o alguna enfermedad rara. Y esto también tiene mucho que ver con la etnia. Si ustedes se dan cuenta, la tabla que les estoy mostrando acá, por ejemplo, judíos askenazí tienen frecuencias como de 1 en cada 55 parejas, versus, por ejemplo, los hispanos, que nuestras tasas son un poco más bajas, de 1 en 155 aproximadamente, ¿vale? Pero también se han empleado otras herramientas para tratar de sacar la información de la prevalencia, empleando, por ejemplo, herramientas de medicina basada en evidencia, que también son muy importantes, pero existen unas dificultades, sobre todo en el tema de algunas enfermedades de origen que tienen un fitness reproductivo un poco bajo. Tal es el caso de algunas enfermedades dominantes, particularmente aquellas que tienen aparición temprana, son muy severas y tienen tasas de alta mortalidad y una reducida fecundidad. Eso definitivamente va a impactar también a la hora de tratar de definir cuántos individuos padecen este tipo de enfermedad. Y estas son prácticamente algunas aproximaciones a los modelos que intentan explicar las realidades en este grupo de enfermedades. Pues sin embargo, de todas maneras, en la práctica diagnóstica, nosotros sabemos que llevamos un tiempo para ponernos al día en la forma como los diagnósticos los hacemos, y también esto tiene que ver con la forma como las terapias van adelantándose y avanzando. Entonces, la prevalencia actual derivada de la incidencia puede sobreestimar un poco la prevalencia en el diagnóstico en el campo de trabajo. Por lo tanto, particularmente para una enfermedad rara, la cronología de los datos epidemiológicos también debe tenerse en cuenta, porque a menudo lleva más tiempo la transición de una caracterización inicial de una condición generalmente aceptada como
como familiar en los campos de trabajo. Este es un ejemplo de lo que les estoy comentando a continuación, y es que tenemos la capacidad de hacer una sospecha diagnóstica o un rastreo genético también a partir de la conciencia como tal de la enfermedad. Tenemos dos enfermedades, una enfermedad X y una enfermedad Y, la cual desde la aparición de la misma enfermedad es poco probable que tengamos una gran capacidad de conciencia con relación a la misma, pero después de que aparecen unos sucesos en particular, la fisiopatología se conoce cuál es el gen afectado, cómo funciona, empiezan a haber trials, aparece el tratamiento y ya se estandariza. Eso cambia de forma radical la manera como empezamos nosotros los clínicos a hacer diagnósticos. En la gráfica A ustedes ven que el pico de la enfermedad en cuanto a la concientización de nosotros como médicos para poder hacer más diagnósticos con relación a la misma va a depender del tiempo. Y ese tiempo depende, básicamente, como les dije, de unos elementos propios de la enfermedad en sí. Bueno, entonces, ¿por qué es importante este estudio de la prevalencia en enfermedades huérfanas? Primero, porque estos estudios nos ayudan a definir política pública, desmitifican o mejoran el estado del arte de las enfermedades raras, dan base para la planeación estratégica y el diseño de trials sin uso de medicamentos, y genera esta dinámica o actualización de las prevalencias, nos pueden dar una huella sobre los avances que se están dando en el conocimiento de este tipo de enfermedades. Desde el año 2016 se ha empezado a hacer un énfasis muy particular en determinado grupo de enfermedades raras de origen óseo. Básicamente el raquitismo hipofosfatémico no escapó a esto, y nosotros también nos sentimos, por así decirlo, seducidos por esta publicación que sale del año 2016, publicando en 2017, con relación a la reunión que se da de un grupo de líderes en este tipo de cosas. Y además nos llamó mucho la atención que en el país no había información con relación a la prevalencia de raquitismo hipofosfatémico. Entonces, básicamente el raquitismo hace parte de un grupo de enfermedades genéticas raras caracterizadas por unos elementos clínicos que ustedes ya muy bien conocen, la hipofosfatemia, el raquitismo y los niveles plasmáticos de calcio que no se encuentran pues, muy alterados. Estas enfermedades son producidas por patologías. Estas enfermedades son producidas por alteraciones genéticas, por varias enfermedades, por varios genes, como el caso del PEX, el FGF23, DMP1 y NPP1. A continuación, para mí es un honor tener la posibilidad de presentarles a ustedes, a la doctora Andrea Huertas, que es la investigadora principal de este proyecto, que queremos compartirlo y que sea del agrado de ustedes, sobre todo que puedan sacarle mucho provecho a estos datos que con mucho cariño intentamos trabajar y dárselos a conocer a continuación. Entonces, muchas gracias por su tiempo y los dejo en compañía de la doctora Andrea Huertas. Doctor Harvey, muchas gracias por su presentación. Me siento muy complacida de estar esta noche acá con ustedes. Gracias a todos por asistir. Quería contarles que el raquitismo es una palabra de origen griego que viene de raquis, columna vertebral, itis, inflamación, y ismo, proceso patológico. Pero realmente no afecta solo el raquis, y como todos los desarrollos médicos han tenido un largo camino para recorrer. Permítanme. Este largo camino inicia desde el siglo I, cuando Soranos de Fesus evidencia deformaciones óseas tempranas, pero casi requiere de 1500 años después para que se describa la enfermedad, y 5 años más tarde se realiza el primer tratado de raquitismo describiendo las deformidades que afectan tanto la calidad de vida de estas personas. Luego la asocian con un problema nutricional, finalmente encuentran el tratamiento de luz ultravioleta como una respuesta, pero es solo hasta 1930 ya cuando encuentran que existen variedades con raquitismos como resistente a la vitamina D. Y de aquí nace este camino para el raquitismo con normocalcemia e hipofosfatemia. Por lo tanto, llevamos poco tiempo con esta enfermedad y hay mucho por desarrollar. Está definida como una enfermedad huérfana y, como el doctor Velasco nos lo mencionó, se habla, de acuerdo a nuestra legislación, en la ley 1438, el artículo 140, la define como una enfermedad con una prevalencia menor de 1 a 5.000 personas,
pero esa es la definición para todas las enfermedades raras, de característica genética en este caso. Pero ¿por qué es importante saber cuánto es este raquitismo? Como lo mencionaba el doctor, no solamente para impactar en la política de salud pública que se requiere para el país, sino porque además nos habla a los clínicos de la probabilidad pretest que se tiene cuando uno tiene al frente un paciente. Entonces, ante todas estas circunstancias de una enfermedad crónicamente debilitante, grave, que amenaza la vida, que tiene un impacto y un costo económico en la calidad de vida de las personas, un costo en el sistema de salud, es importante conocer la frecuencia. Y para conocer la frecuencia, la medida exacta cuando hablamos de grupos poblacionales es la prevalencia. La prevalencia es el número de individuos afectados en una población dada y a mitad de un periodo determinado. Claro, afectados, estamos hablando de una patología o de una variable específica. Y el estudio ideal epidemiológico para estimar esta prevalencia son las encuestas poblacionales de salud. Entonces, ya está, hagamos una encuesta poblacional y tenemos la prevalencia de raquitismo hipofosfatémico. Pero en el país existen normadas 12 encuestas poblacionales o 12 grandes estudios, pero en estas encuestas pues no están las enfermedades huérfanas, las enfermedades raras, dadas acá porque por política pública no se priorizaron como tal. Pero hacer una encuesta implica un gran desarrollo. Es una empresa de envergadura grande, requiere un protocolo que lleva tiempo construir, requiere que ese protocolo se valide por un comité de estudios que es coordinado por la Dirección de Epidemiología y de Demografía del Ministerio de Salud, y requiere que ese protocolo además sea llevado a una convocatoria, un concurso, una contratación, donde se haga una cuidadosa planeación, se diseñen instrumentos de preparación no solamente del equipo que va a recoger la información, sino preparaciones epidemiológicas, además de un muestreo probabilístico, es decir, donde todos los individuos tengan la posibilidad de ser elegidos. Entonces, acá esta parte o el muestreo como de muestra maestra requiere un gran desarrollo adicional. Perdón. Y es aquí donde nos llaman y nos dicen, bueno, le tenemos una misión. Y pues la misión era estimar la prevalencia y nosotros decidimos aceptarla. Les voy a presentar el primer estudio de prevalencia de raquitismo hipofosfatémico en Colombia, 2018-2019. Voy a quitar estas opciones del puntero porque no está dejando pasar las diapositivas por lo que veo. Permítanme un momento. Entonces, para crear esto se definió un equipo de trabajo. Nuestro equipo de trabajo fue dado por la doctora Natalia Lozada Trujillo, una médica cirujana, el doctor Diego Cuellar, matemático magíster en estadística, y las personas que le dan. Se financió el proyecto por Ultragenyx. Ultragenyx entregó los rubros al inicio del trabajo y no tuvo influencia alguna en el desarrollo, los resultados o la presentación del mismo. El método generado para el desarrollo del proyecto se basó en un método multidimensional muy diferente de lo que usualmente estamos acostumbrados a trabajar en epidemiología, y consistió en generar a través de Dismos-2, que es un software estadístico desarrollado por la Organización Mundial de la Salud, para generar estimaciones de prevalencia. Este software debe ser alimentado por estudios originales de prevalencia, por registros administrativos que nos hablen de la casuística de la enfermedad, registros clínicos principalmente, y por información poblacional. Esta información de los estudios originales necesitábamos soportarla en la literatura, por lo cual se hizo
una búsqueda sistemática de la literatura para encontrar los estudios de prevalencia nacional si existían, internacional los que hubieran, y vigilancia activa, es decir, casos reportados en la literatura colombiana de raquitismo hipofosfatémico. Más allá de eso, necesitábamos validar o darle un marco de estimación y se hizo a través de reportes médicos, encuestando principalmente a los clínicos que atienden principalmente el raquitismo hipofosfatémico por reporte comunitario y reporte farmacéutico. Entonces, acá generamos una información sacada del CISPRO, que es la bodega de datos única que tiene el Ministerio de Salud, que es el Sistema de Información de Salud y Protección Social, esa es la sigla CISPRO, y se obtuvieron los registros individuales de prestación de servicios, el Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública Vigila, la cuenta de alto costo con un censo de enfermedades huérfanas que se generó por una única vez, el Sistema de Información de Precios de Medicamentos y la base de datos de aplicativos MiPrecio. Censos, estadísticas vitales, proyecciones demográficas y bases de datos única de afiliados se tomó del DANE, de la información publicada en el DANE. Para realizar la búsqueda sistemática se creó pues una estructura con un problema de investigación, la pregunta de investigación, se realizó la búsqueda con una selección de estudios basados en criterios de inclusión, criterios de exclusión, y una vez se seleccionaron, se extrajeron los datos. Se usaron bases de datos de PubMed en Base por ser las bases de datos reconocidas con mayor volumen de información científica, que además tienen información que ha sido previamente validada con unos estándares de calidad. Se usó además Cielo y Lilacs por ser las bases de datos de información latinoamericana. Orphanet es la fuente principal para estimar literatura e información de enfermedades raras, y Google Escolar para darle una amplitud a la búsqueda de literatura gris. Pero además se usó literatura, por decirlo, gris más allá de eso, donde sacamos la búsqueda de los casos reportados, el reporte de la comunidad y en general la información que estuviera dada sobre raquitismo hipofosfatémico en la red. ¿Por qué se usó esto? Porque al ser una enfermedad rara es posible que se escapara a la atención y a la accesibilidad. Y esto es una metodología que se usa en vigilancia epidemiológica para detectar estos casos. Con esta información construimos una definición operativa de caso de raquitismo hipofosfatémico como la que se usa en COVID. Hay un COVID sospechoso, hay un COVID confirmado. Nosotros tenemos un caso probable de raquitismo hipofosfatémico cuando hay un paciente con talla baja y una más de las siguientes condiciones. Hay deformidades o encorvaduras en miembros inferiores en varo, simétrico o asimétrico, que se detecta en menores de 15 años. O tienen además un rosario raquítico, cráneo Tabes o líneas de Harrison en la radiografía de huesos largos o fracturas patológicas recurrentes. Claro, en adultos lo consideramos con talla baja, solo que puedan observar condiciones diferentes, como el dolor óseo crónico y la entesopatía. Un caso confirmado por laboratorio es aquel que tiene estas características de caso probable, pero además tienen unos valores bioquímicos definidos, como son fósforo bajo, con una concentración de fosfato inorgánico en sangre menor a 2.5 miligramos decilitro, tienen menor reabsorción de fósforo, hay una reducción de reabsorción tubular de fosfato, y esto lo hacemos con una fórmula en relación con la creatinina depurada. Fosfatasa alcalina alta, en general consideramos valores de 550 que nos dan una altísima especificidad, pero es fosfatasa alta. Normalidad en el perfil fosfocálcico restante, es decir, una paratormona normal, vitamina D normal. Un caso confirmado ya es con estudios genéticos. Hablamos de caso nuevo, todos los pacientes con diagnóstico confirmado de raquitismo que no tengan antecedentes. Con estas definiciones de caso, fuimos en la literatura y buscamos en todo el código de CIE-10 una búsqueda algo compleja, algo difícil, para determinar cuáles eran los CIE-10 más compatibles con estas definiciones de caso probable.
Y con estos casos logramos incluir la información que Dismos 2 nos solicitaba. Dismos 2 entonces fue alimentado con los registros administrativos clínicos de CIE-10 de todo el país ubicado en el CISPRO, que además pues, son fuentes de información nacional que están normadas y que están seleccionadas con auditoría, que han sido revisadas y pues que al ser obligatorias tienen la mayor cobertura. Los censos poblacionales nos permitían dar la estructura de población y el censo usado era el censo que estaban desarrollando en este momento. Inicialmente se dio una información preliminar con las estructuras, las proyecciones demográficas, pero ya una vez finalizado el censo, se hizo todo con la información oficial del DANE 2018. Entonces usamos un modelo, que es lo que permite Dismos 2, que es un modelo matemático donde se estima la probabilidad en las transiciones de un estado de salud, enfermedad, a otro. El modelo es una cadena de Markov, que el nombre de pronto aburre un poco por la matemática, pero en general no es una cosa tan compleja, es simplemente que de un estado de salud pues, hay una probabilidad de pasar a otro y este evento depende solamente del evento inmediatamente anterior con una sucesión de variables aleatorias y dinámicas en el tiempo. Entonces, se usaron estos registros administrativos y se estableció una cantidad de enfermos en una edad determinada, una cantidad de susceptibles, cantidad de muertes por todas las causas y de muertes generadas por la enfermedad en la edad. Una tasa de mortalidad general, una tasa de incidencia y una tasa de letalidad. Adicionalmente, con la información que les comentaba como un registro adicional para darles un marco, un contexto a la estimación, se usó entonces el reporte médico. Este se hizo a través de una estructura, de una encuesta, que se aplicó a los endocrinólogos pediatras y a los nefrólogos pediatras. Bueno, va a decir pero ¿por qué la discriminación? No. Lo que pasa es que en la literatura se reportan como los especialistas que más atienden los pacientes con raquitismo hipofosfatémico. Esta encuesta fue muy simple, era una encuesta que tomaba menos de 2 minutos de respuesta. ¿Cuántos años de ejercicio profesional se tenían? Alcanzaba la fecha. ¿Cuántos casos de raquitismo había atendido en toda su vida profesional en el último año? Y sí, cuántos pacientes con diagnóstico, pues en general veía que estaban siendo atendidos por otros especialistas, y su estimación del grupo de edad más frecuente y su estimación de la procedencia de esos pacientes. Y los resultados encontrados. En la búsqueda sistemática de la literatura encontramos 61 artículos. De estos, 46 fueron eliminados por ser títulos duplicados. Y finalmente, de acuerdo a criterios de inclusión y exclusión, se seleccionaron 15 artículos por resumen, 31 artículos, perdón, se excluyeron 15 por resumen, se determinó 12 artículos de información internacional y 19 de información nacional, estos de información nacional principalmente reportes de casos o información relacionada sobre la enfermedad. En general, encontramos en los artículos que la prevalencia mundial se establecía entre 1 y 9 casos por millón. Pero esta información, cuando se hacía el rastreo del origen, principalmente estaba en Orphanet. Y Orphanet buscaba uno hacia atrás y presentaba informaciones metodológicas como las que les comentó el doctor Velasco, pero además buscaba mucho apoyo en consenso de expertos. No tenían estudios originales detrás de este dato. En Latinoamérica se encontró una información de un caso por 20.000 niños, pero en general no se habla un dato contundente de prevalencia. Ya cuando buscábamos estudios originales, encontramos 3 estudios interesantes. En Reino Unido se realizó un estudio original basado en una búsqueda de datos a través de fuentes de información con un registro, un censo que ellos tienen. Y en ese dato, ellos establecieron un grupo de expertos que tuvieron la posibilidad de ir hasta la historia clínica y de ahí determinar un caso probable, muy similar al nuestro, un caso sospechoso, un caso compatible, un caso confirmado bioquímicamente.
y con eso ellos establecieron una prevalencia de 0.65 casos por 100.000 habitantes. Este estudio, el grupo de trabajo de este estudio, continúa haciendo investigación y este año, después de haber terminado nosotros este proyecto, genera una publicación donde evidencia la trazabilidad y algo consistente con lo que les mencionaba el doctor Velasco. Esto es dinámico en el tiempo, las prevalencias no son estáticas. En Noruega se realizó un estudio similar. Este estudio también se hizo sobre registros administrativos y reporta una prevalencia de 1 en 67 casos por 100.000 habitantes. Y en Dinamarca, que es el estudio más viejito de todos, este es el pionero en estudios originales de prevalencia de raquitismo hipofosfatémico, reporta 4.8 casos por 100.000 habitantes en el 2009, del doctor Beck Nielsen, pero este estudio tuvo muchas fallas metodológicas, por lo cual se dejó un poco de lado, pero era el primer marco que teníamos al respecto. Ya cuando mirábamos la literatura gris y esos reportes comunitarios de la vigilancia comunitaria como tal, encontramos un resumen, un consenso, que se los presento en esta tabla, donde veían que en reportes de blog, de periódicos, que principalmente fue el periódico El Tiempo, en el diario El Tiempo encontrábamos grupos o casuísticas que nos llevaban a determinar clúster entre 118 y 300 personas, principalmente derivadas de Suárez Cauca. El doctor Iglesias, en una publicación realizada en el 2001, habla de una serie de casos dadas en Bogotá, Armenia, Apulo, Choachí, como casos distribuidos más o menos en la región de Cundinamarca, con grupos de edades que van entre los 2 y los 17 años, el rango, perdón, de mujeres, y entre los 5 y los 38 años, el rango de edad en hombres. El doctor Cañas publica en el 2004 un reporte de caso de un paciente masculino de 30 años que procede de Bogotá. El doctor Ruiz en el 2015 publica otro reporte de caso de una mujer de 3 años de edad, y el doctor Orjuela otro reporte de caso muy similar donde no se habla la procedencia. Es importante aclarar que cuando se hizo el rastreo de todos estos casos, se revisó que no estuviéramos hablando del mismo caso. ¿Y cómo se hacía? Comparando la edad, comparando la procedencia y el tiempo en el que se reporta el caso. Ya adicional a esto, en el reporte comunitario, la vigilancia comunitaria, se hizo una búsqueda de los grupos o las agremiaciones de pacientes en la página oficial del Ministerio sobre enfermedades huérfanas. Habían varias agremiaciones, pero la mayoría estaban inactivas, o por lo menos no había forma activa de comunicarlas o de contactarlas. Se encontró a ACOPEL como la agremiación activa y la única que específicamente solicitaba o convocaba pacientes con hipofosfatemia ligada al cromosoma X. Entonces, era ya algo más pequeño, más puntual, más específico de raquitismo. Y a esta asociación se le solicitó una información para poder caracterizar sus afiliados. La caracterización muestra la tabla que tienen ustedes en pantalla en este momento, evidencia que el promedio de edad en general para mujeres era 18 años, para hombres de 8 años, un poco más pequeños, con un recuento total de 43 usuarios. La media en general de todo el grupo es de 15 años de edad, consistente con nuestra definición de caso. Y bueno, con esta información, con este rastreo comunitario, se logró tratar de ubicar con este mapa, una distribución geográfica que se hizo con el software estadístico R, evidenciando que estos pacientes parecen concentrarse principalmente en Cauca. Entonces, estos casos enmascarados podíamos hacerlos más visibles si los buscamos principalmente en Cauca y en la zona de Cundinamarca y Antioquia. Es posible que Cauca se deba a un clúster genético, mientras que Cundinamarca y Antioquia se deba a que son los departamentos con mayor población por municipio y que además tienen mayor acceso a los servicios. Y en el reporte médico, ¿con qué contamos? ACEP, que es el Colegio de Asociación Colombiana de Endocrinología Pediátrica,
cuenta con 70 miembros, de los cuales 66 ejercen en el país según sus estadísticas y 38 respondieron la encuesta. Eso equivale al 57.5%. ACONEPE, la Asociación Colombiana de Nefrología Pediátrica, cuenta con 80 miembros registrados en su base de datos, 75 ejercen en Colombia y 28 respondieron la encuesta, equivale al 37.3%. Cabe resaltar que la metodología acá fue un poco diferente. En ambos se realizó una encuesta de transmisión por medio de correo electrónico, una encuesta online de corto tiempo de duración. ACONEPE la distribuyó entre sus afiliados, ACEP por problemas de habeas data no pudo distribuirla, entonces la de ACEP se hizo de forma presencial en el Congreso Colombiano de Endocrinología Pediátrica, el Congreso número 17, que se hizo a nivel nacional y se hizo de forma presencial. Alguno de pronto de ustedes fue encuestado en este día. Lo que nos arrojó la encuesta es que en cuanto a experiencia de los grupos encuestados, tanto los endocrinólogos como los nefrólogos contaban con una media de 9 años de experiencia. En promedio, no hubo diferencias significativas, aunque el grupo de endocrinólogos, que lo pueden ver en las barras azules, tenía un poquito más de experiencia, o alrededor de un año más, que el grupo de nefrólogos encuestados. Pero como les decía, no hay diferencias estadísticamente significativas al comparar las varianzas de estos dos grupos. Al revisar sobre los casos que habían atendido de raquitismo hipofosfatémico en Colombia, podemos ver la distribución, se lo está presentando, pero en general el 75% de los endocrinólogos y el 78% de los nefrólogos pediatras habían atendido casos de raquitismo hipofosfatémico en su ejercicio profesional. Y cuando revisábamos en promedio cuántos pacientes se habían atendido en el último año, revisando el tiempo de experiencia, el tiempo de ejercicio profesional correlacionado con el número de casos atendidos, veamos que hay una media de 58 pacientes atendidos en el último año. Los endocrinólogos en general hablaban de que los grupos etarios que principalmente atendían con esta patología eran menores de 10 años y los nefrólogos eran consistentes con esta información. Entonces, alrededor del 36% estaba atendido entre los 5 y los 9 años de edad, 27% entre los 0 y los 4 años y el 21% para los endocrinólogos y el 57%. Era muy consistente la información. Cuando revisábamos la procedencia, igualmente, tanto la región que pueden ver en naranja, la región andina, y si revisamos adicionalmente, también la región pacífica de los endocrinólogos es consistente con la distribución que buscamos por registros de reporte comunitario. Al revisar la literatura de la prescripción o el reporte farmacológico, se hizo a través de SISMED, que es la base de datos que habla de los medicamentos, pero SISMED no tenía registrado el fosfato de sodio dibásico, las sales de fosfato que actualmente están indicadas en el tratamiento, y solamente tenía registro por principio activo. Al hacer la búsqueda por principio activo, solo encontramos soluciones para procedimientos odontológicos, enemas orales que contienen fosfatos, y suplementos vitamínicos, pero no las sales de fosfato solicitadas. En la búsqueda de MIPRES sí se encontró un registro y una prescripción. Sin embargo, si ustedes pueden ver en un fotito, habla de que solamente está registrado con el código diagnóstico de hipofosfatasia, el código E833, que es el CIE-10 de trastorno de metabolismo de fósforo, y el código 1023 de pacientes con enfermedades huérfanas. Es muy probable que estos incluyan los raquitismos hipofosfatémicos porque para esta fecha no estaba discriminada dentro de la resolución un código para raquitismo hipofosfatémico y otro código para hipofosfatasia. En general podemos ver que hay un acumulado de 119 personas con prescripción de soluciones recetadas de sales de fosfato y cuando mirábamos con el código diagnóstico específico solo eran 32. Y bueno, acá está la misión cumplida. Finalmente,
esta es la gráfica de estimación que nos genera DISMOS-2. Entonces, se permitió una estimación con los cuadros clínicos probables, es decir, todo lo que podría ser, de acuerdo a los códigos CIE-10, un cuadro clínico probable o confundirse con un raquitismo hipofosfatémico, y una estimación que se hizo dada de acuerdo a la literatura. En la literatura nos habla de que esos cuadros clínicos probables, entre el 6 y el 18% llegan a ser con cuadros de raquitismo hipofosfatémico cuando se hace la confirmación de bioquímica y genética. Y finalmente hicimos una estimación específica usando el código E833 de trastornos del metabolismo del fósforo para dar un rango, y es esta estimación última la que queda como derivada de la generación de la prevalencia de raquitismo hipofosfatémico. Se hizo con la estructura poblacional del censo del 2018, censo real y no una proyección demográfica, la prevalencia de raquitismo por grupo etario y por sexo. Sin embargo, aquí cabe resaltar que al ser tan pequeños casos, esto hace un poco inestable el dato en la estructura poblacional. El dato debe contemplarse a nivel nacional. Es como conclusiones, tenemos una prevalencia estimada para Colombia de 2.03 casos por 100.000 habitantes. Y eso, contando que somos 48 millones y medio de colombianos, nos habla de que entre nosotros hay aproximadamente 980 personas con raquitismo hipofosfatémico. Claro, requieren una confirmación molecular necesaria, pero es la estimación clínica que se generó. El 6%, si tenemos en cuenta esas 980 personas, son las que están recibiendo atención especializada anual, tal vez porque algunas no tengan acceso o porque ni siquiera tengan diagnóstico o porque su diagnóstico esté dentro del código CIE-10, que no son los correspondientes. Solamente el 7% tendrían prescripciones de sales de fosfato, tal vez solo el 4% estén en la agremiación o en la agremiación que por lo menos está vigente. Es posible que en Cauca exista un clúster, tal vez un clúster genético, pero lo que podemos decir como una gran conclusión es que estas personas con una alta carga de morbilidad no tienen grandes accesos a servicios sanitarios. ¿Y cuáles son las fortalezas y limitaciones del estudio? Bueno, como fortaleza hay una muy buena consistencia. Podemos ver que si revisamos, de acuerdo a la literatura mundial, están hablando de que la prevalencia oscila entre un 0.1 y un 0.9 con estudios basados en reporte de literatura de Orphanet y consenso de expertos, pero cuando miramos los estudios originales hechos con registros administrativos, con búsqueda de casos, con definiciones clínicas o incluso con revisiones de historias clínicas, Reino Unido muestra 0.65 por 100.000 habitantes, Noruega 1.67 y Colombia estaría muy consistente con 2 casos por 100.000 habitantes. Si miramos el estudio de Dinamarca, que como les comenté, incluso estaría por encima de este dato. Las limitaciones, quería comentarles que, como les decía, ese grupo del Reino Unido genera una publicación este año, sale ahora en marzo, donde es el mismo grupo que trabajó esta prevalencia en el 2016 de 0.65, y ahora ellos evidencian o reportan en general que su prevalencia puede estar o puede haber aumentado casi a 14 casos por millón, es decir, a 1.4 casos por 100.000 habitantes, siendo aún más consistente con los datos que estamos presentando. La limitación es que realmente esto solo cuenta con el reporte médico de un grupo de especialidades que atienden pacientes con raquitismo, pero existe la proyección de ampliar ese estudio. La codificación CIE-10 no es específica de raquitismo hipofosfatémico, es de trastorno de metabolismo del fósforo, pero trató de hacerse un ajuste con las fuentes multidimensionales. Sin embargo, es una limitante que se debe mejorar. Y se puede mejorar a través de los cambios que se hizo para la codificación de enfermedades huérfanas. Y ya está. Ya dentro de la última actualización del Ministerio de Salud en el censo de enfermedades huérfanas, incluyó raquitismo hipofosfatémico con un código independiente al de hipofosfatámico.
El método de estimación solo permite estimaciones con estructura temporal a corto plazo. Realmente esto no permite estimaciones a largo plazo, porque al contar con pocos casos puede existir una inestabilidad en las estimaciones por grupos de edad y sexo. Por lo tanto, la estimación debe ser a nivel nacional. Un solo casito, un 0 o un 1, genera un gran impacto en la sensibilidad de este reporte. Y bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Visibilizar. Es importante exponer la casuística de ustedes. ¿Cuántos son sus casos de raquitismo hipofosfatémico? Si los estamos identificando, visibilizar permite no solamente aportar a esos grandes desarrollos que, como ustedes vieron, de raquitismo tienen más de un milenio desarrollándose, pero solamente desde 1930 para el hipofosfatémico. Necesitamos codificar correctamente, apoyar la investigación y apoyar también a estas asociaciones gremiales de búsqueda de pacientes para protegerlos. ¿Para proteger a quiénes? A estos pacientes que tienen una mala calidad de vida, unos costos grandes en su salud y en la parte económica del sistema. Entonces, muchas gracias. La idea es protegerlos a todos. Gracias por su participación. ¿Hay preguntas? Bueno, muchísimas gracias, doctora Andrea, por compartir con nosotros este trabajo. También le agradecemos a los cerca de 61 doctores, colegas que se encuentran en línea escuchando este trabajo. Tenemos personas de la costa norte del país, de Bogotá, de Medellín, el eje cafetero también, por supuesto, el occidente del país, Cauca, Valle del Cauca y Ecuador. Entonces, un saludo muy especial para nuestros hermanos ecuatorianos. Aquí ya llega una serie de preguntas muy interesantes en donde voy a emitirlas, saludando muy especialmente al doctor Richard Vaquero Rodríguez de la ciudad de Medellín. El doctor Vaquero nos pregunta que si pudieron con las encuestas determinar poblaciones o regiones en el país con mayor prevalencia de raquitismo. Doctora Andrea. El estudio como tal tenía una aproximación nacional, pero como pudieron ver, pudimos generar una aproximación de distribución. Y lo que podíamos ver es Antioquia, Cundinamarca y el Cauca, más o menos hablamos de la región pacífica y región central, encontrar como la principal concentración. Es decir, ahí hay que ir a buscarlos. Perfecto. Aprovechando que estás hablando del Cauca, doctora Andrea, un saludo muy especial a la doctora María Amparo Acosta, en la ciudad de Popayán. Ella nos pregunta, reporte de la comunidad, ¿a qué se refiere con este parámetro? El reporte de la comunidad es cuando no están publicados en bases científicas como PubMed, en Base, en Google, no está hecho a través de literatura médica, sino son reportes que los mismos pacientes hacen, por ejemplo, en blog, en noticias en el tiempo, dicen, tengo mi hijo así, necesito ayuda, y empieza uno a hacer el rastreo de casos y evidencia que es un caso sospechoso o es un caso compatible. Bueno, muy bien. Del doctor Alejandro Román González de la ciudad de Medellín. Tenemos mucha audiencia allá en Medellín. Hola, muchas gracias por la charla. En la revisión de los datos de Acopel encuentran 16 casos en La Estrella. La Estrella es un municipio cerca a Medellín que se encuentra ahí en la zona metropolitana. Dice, y en Medellín 24 casos. La Estrella es mucho más pequeña, con 50.000 pacientes aproximadamente. Si los datos son correctos, ¿sería un clúster? Realmente no lo podemos determinar a través del estudio. Esto fue una caracterización con la información que nos permitió Acopel. Sería hacer un estudio, requeriríamos de un estudio adicional para ya ir a mirarlo genéticamente. Ok, con relación a eso, precisamente quisiera tomar la palabra para complementar lo que la doctora Andrea comenta. Hay algunos clústeres que se pueden dar por cuestiones sociales o culturales. Los askenazi, por ejemplo, los menonitas,
las comunidades Amish. Hay también clústeres también relacionados a, por así decirlo, barreras geográficas que se pueden encontrar, pero también tenemos clústeres de los que estamos hablando también, que son los clústeres genéticos. Y estos sí o sí van a tener unas características muy particulares y básicamente es que debe haber la presencia de una mutación fundadora y esta mutación es recurrente en cada uno de los individuos que tienen la enfermedad. Entonces, esta es una pregunta muy interesante para trasladársela a los grupos de investigación en Antioquia, que sé que son muchos y muy influyentes en el país, para que de una u otra manera intenten abordar a estas poblaciones y se pueda determinar si lo que el doctor Alejandro está sospechando, que es el caso de un clúster de origen genético. Pero hasta ahora estamos en el terreno de la especulación, hay que trabajar mucho más al respecto. Otra pregunta, dice el doctor Vladimir González de la ciudad de Bogotá, un saludo muy especial al doctor Vladimir, endocrinólogo pediatra. ¿Cuál fue la razón para elegir el punto de corte 2.5 de fósforo? ¿Es caso probable, conociendo que en pacientes pediátricos el punto de corte de normalidad puede ser más alto? Esto fue realmente por reportes de la literatura, se hizo en consenso buscando en el estudio, la mayor parte de los artículos generaban ese punto de corte. Entonces, para hacerlo comparable con los artículos de investigación pues, internacional, se buscó ese punto de corte. Bueno, muy bien. Hasta ahora ya llevamos estas preguntas de los diferentes colegas que han estado conectados en estos 58 minutos que llevamos. Pues básicamente hay que tener en cuenta que estos estudios tomaron su tiempo. Yo quisiera hablar un poquito al respecto del mismo. Es una pequeña fotografía de lo que para 2018 y 2019 pudimos encontrar. Hay que tener en cuenta que la dinámica poblacional del país ha venido cambiando mucho. Como ustedes muy bien saben, tenemos el influjo de la migración de los hermanos venezolanos también. Eso de una u otra manera también puede modular determinados puntos de corte con relación a la prevalencia del 2.03 que se encontró en el estudio y que básicamente nos impulsa a tener que hacer una especie como de observatorio de datos en donde en el tiempo sigamos haciendo esto mismo a cada 2 años, cada 5 años, así como lo está haciendo, por ejemplo, Reino Unido con sus estudios, donde permiten mirar si existe consistencia con los resultados, si existe reproducibilidad en los mismos o si definitivamente pueden haber errores estadísticos, errores muestrales, a los cuales definitivamente estamos sometidos en este tema de la prevalencia en estudios epidemiológicos y más aún en enfermedades raras. No sé, doctora Andrea, ¿qué opinas? De acuerdo, esto es un primer escenario, realmente es una aproximación, pero como todos los estudios y como todos nuestros desarrollos, necesitamos una base para ir generando un cambio adicional. Entonces, es importante mantener no solamente este estudio actual, sino mantener los grupos de investigación y visibilizar la casuística nuestra, porque el raquitismo, así como otras enfermedades raras, está un poco abandonado en todo lo que es este tipo de información epidemiológica. Otro aporte muy importante del doctor Richard Vaquero, dice muy de acuerdo el comentario del doctor Román, y creo que es una invitación a que todos los médicos ordenemos las pruebas genéticas en los pacientes con raquitismo, dado que la prueba gold estándar para el diagnóstico es justamente el estudio genético, por lo que todos los pacientes deberían tenerlo. Esto es recomendado por la Mesa de Enfermedades Huérfanas del Ministerio de Salud. Con relación a esto, quisiera aportar a la discusión dos elementos importantes. Recuerden que estamos hablando de 4 tipos, o ya vamos para 5 genes diferentes, y cada uno de ellos tiene sus particularidades desde el punto de vista mutacional. Bien, la gran mayoría de mutaciones son mutaciones puntuales, como lo que nosotros pudiésemos hablar de un error ortográfico, de un cambio de una letra por otra, o que se haya comido una letra o adicionado una letra, de la gran mayoría. Hay genes, en el caso también del FEX, del raquitismo hipofosfatémico ligado a X, dominante, en donde también
también hay deleciones, grandes deleciones o duplicaciones, cerca del 30% probablemente, que son ya no pérdidas de una letra o ganancias de una letra o cambio de una letra por otra, sino pérdidas, por así decirlo, de un capítulo o de una hoja o de un párrafo, que para ello se requieren de otras estrategias, como el caso del MLPA. Entonces uno puede hacer secuenciación vía Sanger, puede hacer MLPA y también existen otras metodologías ahorita muy empleadas y también de conocimiento cada vez más amplio por parte de los colegas, que son las secuenciaciones de siguiente generación o de NGS, en donde mediante una sola prueba uno puede hacer el estudio de varios genes a la vez e incluso mirar la pérdida o ganancia de estas regiones llamadas análisis o cribado de CNVs. Entonces es otra posibilidad que pues está ahorita al alcance de la mano. Dice la doctora Acosta, dice los estimativos que se realizan basados en casos probables pueden dar resultados que no se acercan a la realidad. Sí, eso es muy cierto, y al principio de la charla nosotros habíamos hablado algo con relación a que la incidencia como tal, o sea, los casos nuevos, pueden sobreestimar la data que tenemos y por lo tanto se requiere de estudios como los que estamos presentando, que son estudios multidimensionales, multietápicos, en donde no solamente le hagamos caso a un solo resultado, sino lo analicemos en un contexto exo, de fuera del país, pero también intro, con relación a los datos que nosotros llegamos a tener e incluso lo que la comunidad menciona, doctora Andrea. Okay. Bueno, dice el doctor Richard Vaquero, perdón, no entiendo muy bien aquí la pregunta. ¿No hicieron algún score de validación de las definiciones de caso? No sé a qué se refiere con score de validación, si se hizo como una encuesta. No, algunas veces los scores de validación, si nos lo llevamos al terreno, por ejemplo, de la investigación en psiquiatría, algunas encuestas como tal tienen que validarse, por ejemplo, con relación al lenguaje que uno emplea, la forma que uno pregunta. Una cosa es como le preguntan a un español, a un argentino, a un mexicano, o como nosotros los colombianos respondemos a determinada pregunta. Pero en este caso es importante aclarar que esa definición de caso se hizo para la búsqueda de la literatura y la búsqueda de los registros administrativos. Luego, no requiere una validación como de este tipo, de un score de validación como del tipo de encuesta, porque no es que estemos trasladando un instrumento existente para aplicarlo en otro contexto cultural o de lenguaje. Es una definición para la búsqueda activa de los casos dentro de los registros administrativos y la literatura. Que la doctora Costa nos menciona que el clúster que estábamos describiendo en realidad fue trabajado por ella también, y no se trata de raquitismo hipofosfatémico. Entonces habría que revisar nuevamente esos datos para poder establecer en realidad de qué diagnóstico se trataba. El doctor Alejandro Román comenta, otra pregunta es si existe la posibilidad de evaluar la tasa de casos positivos por prueba molecular en los laboratorios del país y así estimar los casos específicos. Muchos de estos datos positivos, sobre todo en este año, se empezó a trabajar mucho en eso por parte del Ministerio de Salud, y es que los datos positivos que salgan emanados de los laboratorios de referencia del país pasen a Civigila precisamente y sean llevados a un punto central en el ministerio donde repose toda esa información. Es como les dijimos anteriormente, aquí hay una limitación del estudio, y es que del año 2018 al año 2019, donde se realizó, el ministerio como tal no tenía esa aplicación, o no tenía el ministerio no había emitido esa obligatoriedad para los laboratorios de referencia. O sea que ese sería un punto de mejora bien interesante para un siguiente estudio, y es poder interrogar la data directamente de los casos positivos que llegan al ministerio y que provienen de los laboratorios de referencia.
Dice la doctora María Amparo Acosta, eh, bioquímicamente los pacientes no tienen hallazgos compatibles con raquitismo hipofosfatémico. Si hay un caso confirmado en Guapi, madre de caso índice falleció y abuela materna no pudo ser estudiada. Estos son los datos de los casos de Guapi. Definitivamente hay que seguir estudiando ese clúster, hay que seguir estudiando esos casos que hay allá, no solamente en Cauca, los que estaba mencionando en el municipio de La Estrella, en otras regiones del país donde sabemos que pueden haber casos de endogamia, como por ejemplo por el lado de Córdoba, y definitivamente en la sabana cundiboyacense y en Nariño. El doctor Neider Pedraza, Nedier Pedraza García, de Cali. Yo trabajo en el Hospital Infantil Club Noel, que sirve de referencia a la población infantil de Cauca. Evaluamos muchos de estos pacientes, pero muchos no regresan o cambian de prestador. Pero es claro la importancia del estudio genético. Es quizás una de las conclusiones más interesantes. Primero, que visibilizamos que efectivamente sí puede haber una frecuencia de casos de raquitismo hipofosfatémico en el país, derivado de los datos de los médicos, endocrinólogos y nefrólogos, de la comunidad, de la data de publicaciones de pares, y que el siguiente paso es tratar de especificar o definir si en realidad se tratan de raquitismo hipofosfatémico. Y una cosa era lo que hacíamos hace 10 años, pero ya en la actualidad tenemos las herramientas y el sistema de salud las cubre para poder acceder rápidamente al diagnóstico molecular y confirmar estos análisis. Bueno, muy bien. Doctora Andrea, ¿algo para concluir? Ya ha pasado una horita larguita de este conversatorio tan interesante. No, para concluir, que es una primera puerta y como les mostraba inicialmente, todos los desarrollos siempre van escalonados y siempre van pues en hombros de gigantes. Entonces, estamos abriendo una puerta para empezar a buscar, para volver al foco nuevamente a estas enfermedades raras que en general han sido un poco abandonadas desde la parte epidemiológica y pues clínicamente tienen su impacto. Y agradecemos realmente el interés y el solo hecho de que ustedes nos estén acompañando acá habla del interés de seguir investigando pues para ayudarles a estos pacientes. Bueno, muy bien. Para mí simplemente un saludo muy especial a todos nuestros colegas que están aún 8 y 9 de la noche conectados con nosotros. Un agradecimiento muy especial a las personas que nos financiaron el proyecto Ultragenyx, pero también a todos los que hicieron que esto fuera realidad, nuestros compañeros y colegas endocrinólogos pediatras, los reumatólogos pediatras. Ojalá podamos establecer lazos más adelante con la siguiente fase del proyecto con los médicos genetistas también del país, a los pacientes. Obviamente, de forma indirecta, todo esto se hizo gracias a los sistemas de analítica que ha tenido el Ministerio de Salud ofreciéndonos desde hace varios años de forma gratuita a la comunidad de médicos e investigadores del país. Y pues nada, simplemente muchas gracias por su acompañamiento y un saludo muy especial desde la cuarentena. Doctora Andrea Huertas, doctor Harvey Velasco, muchas gracias por su magnífica presentación. Les agradecemos este aporte a enfermedades raras que ustedes están haciendo. Para todos los que asistieron a este webinar, les agradecemos su conectividad y esperamos que para el siguiente webinar estén igual de activos. Muchas gracias y buena noche para todos.